vamos a hablar de lo que son las fracturas supracondilias humerales. Esto está a cargo del doctor Armando Torres Gómez, ortopedista pediatra, egresado de los y actualmente adscrito al servicio de ortopedia del Hospital ABC. Sí. Gracias, buenas noches, gracias doctor Mesa, gracias al doctor Raúl Frías por la invitación. Vamos a hablar de este tema que es muy común y lo clásico es que llegan los pacientes y decimos, ay, es un codito, pero vemos este codito y todos sabemos que algo va a pasar y no es lo más fácil atender. Entonces, ¿cuál es el error en general? No nada más en ortopedia, en medicina, que podemos cometer. Y es algo que mencionó el doctor Brito hace unos momentos. Olvídense el nombre de su esposa o de la novia, no se acuerden en algún momento cómo se llama, y eso es un verdadero problema. Y eso se aplica también en la medicina. Tenemos que conocer los sistemas de clasificación, los instrumentos diagnósticos, las escalas, porque un buen diagnóstico nos va a poder dar un buen tratamiento. Diagnóstico también significa clasificar, y es uno de los puntos que vamos a mencionar en esta plática. Y si nosotros tenemos, no importa la clasificación que usemos, hay varias clasificaciones y los voy a mencionar en estos minutos, la que utilicemos, pero saber bien las contraindicaciones de ciertos tratamientos, las posibles complicaciones y los tratamientos que son los mejores. La fractura supracondilia es la más común de codo, el 95% tienen desplazamiento posterior, eso lo sabemos, las raras son las de angulación anterior, son las que nos dan más problema, y es la causa más común que tiene el ortopedista pediatra: demandas, problemas en el crecimiento del niño, molestia de los padres, etc. Hay algunas relaciones anatómicas. Yo creo que las dos más importantes es que la cortical anterior en una radiografía lateral de codo se debe de intersectar con el capitellum, como en la imagen que está aquí a la izquierda, y el radio siempre debe de apuntar al capitellum en cualquier punto de la flexión o extensión del codo. El ángulo del capitellum es el ángulo de Baumann. Hay un estudio muy grande, multicéntrico, de Estados Unidos, que reportan que es de 9 a 26 grados. Hay un estudio mexicano que es en promedio unos 18 grados. Lo más importante, ¿cómo saber qué tan bien o qué tan mal está, si está qué tan angulado está? Bueno, compararlo con el codo contralateral si es que no está lesionado. Muy brevemente les voy a presentar este trabajo, que es el trabajo de tesis de uno de mis residentes, que está presente, el doctor Iván Corres, donde evaluamos, cuál es la mejor forma de clasificar las fracturas supracondilias. Hay varias clasificaciones. En este trabajo evaluamos Holmer, Garland y Yao. Hicimos un estudio de la reproducibilidad interobservador. Finalmente vimos que la más anatómica y la más reproducible es la de Holmberg, la más sencilla es evidentemente la de Garland, la más compleja, pero la que es más anatómica de todas es la de AO, pero hay que conocerla muy bien y solo los que manejan diariamente esa clasificación la pueden conocer. Y en lugares como en Magdalena de las Salinas, donde utilizan Holmberg, tienen el acrónimo TABARA, que es trazo, angulación, basculación, rotación anterior y posterior, y hay otros hospitales como el INP donde utilizan la de Garland, y no se trata de ir en contra de la corriente, simplemente si uno conoce una clasificación, sabérsela muy bien y conocer dentro de esa clasificación qué problemas podemos tener en cada uno de los grupos de esas clasificaciones. Regresando al tema, los pacientes con lesiones desplazadas, con fracturas desplazadas, el 15% van a tener una lesión neurovascular distal en el momento en el que llegan a urgencias. Hay que ver cómo están los tejidos blandos y esto nos van a hablar mucho de cómo tenemos que tratarlas. Voy a aclarar esto más adelante. El crecimiento distal del húmero es únicamente el 20% del hueso, el otro 80% ocurre en el húmero proximal. Entonces, sabemos con esto que tiene un bajo potencial de remodelación en cuanto a las lesiones distales, por lo que una reducción anatómica es más importante para evitar una deformidad en varo en el adulto. En cuanto al compromiso vascular, el 20% de las lesiones con fracturas desplazadas llegan sin pulso. Pueden ser una mano bien perfundida que tiene pulso radial, una mano bien perfundida sin pulso radial, o una mano evidentemente mal perfundida sin pulso radial. Eso es muy importante de identificarlo.
Y en el dibujo que está abajo a la derecha pueden ver cómo se puede pinzar la arteria braquial. Y esto se siente en el momento de la reducción, esa sensación gomosa de que hay algún tejido interpuesto. Puede ser tejido, pero muy probablemente es también la arteria, entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que evitar el síndrome compartimental, sabemos que es una complicación potencialmente muy peligrosa y devastadora en algunas ocasiones. Hay que evitar la flexión de codo de más de 90 grados, especialmente en lesiones que tienen una gran lesión de tejidos blandos. No usar yeso circular, como en esta radiografía, es mejor dejar una férula. El yeso circular en el codo, que en posición de flexión, nos puede favorecer una lesión de este tipo. Y hay que ser muy cuidadosos con los intentos de reducción. ¿Cuántos? 1, 2, 3, depende. Si es un paciente que llega con un edema muy importante del codo, puede ser que sea solamente un intento, y si no lo puedo reducir, entonces hay que operarlo. Puede ser un paciente que no tenga tanta lesión de tejidos blandos y valga la pena repetir hasta 3 veces los intentos de reducción. Hay que estar pendientes de las lesiones neurológicas, dependiendo de los desplazamientos de la fractura. Normalmente tienen mejoría en 3 meses, cuando es de nervio cubital hasta en 4 meses. Hay veces que llegan esos niños en la noche. ¿Se puede esperar al siguiente día? Sí, hay estudios que se han hecho en Estados Unidos sobre todo, donde se puede esperar de 8 a 21 horas sin que aumente el riesgo de que este paciente requiera más cirugía que si no se hubiera esperado y se hubiera hecho inmediatamente. Lo que no se debe de dejar para después es un buen diagnóstico. Hay que poner una férula en 20 a 50 grados, sin tratar de no tenerla en flexión extrema, tenerlo elevado, y revisiones continuas por alguien con especialidad o con experiencia en ver esos pacientes para detectar una lesión neurovascular distal. En cuanto al tratamiento, vamos a usar a Cleary la clasificación de Garland, no porque sea la mejor, sino tal vez es porque es la más difundida en los libros de texto. Las tipo 1, inmovilización, 3 semanas, se acabó. Tipo 2, la mayoría quedan con inmovilizaciones a 120 grados, pero dijimos que no debemos de dejar inmovilizaciones tan extremas. Si no se mantiene la reducción de la fractura, hay que considerar los clavillos. La tipo 3 siempre necesita reducción y clavillos. 5 días después hay que evaluar si no ha habido un desplazamiento. Para saber si hay una buena reducción, tenemos el ángulo de Baumann, la cortical anterior, y ver que haya contacto sustancial, aunque no sea perfecto, de las corticales laterales, y es aceptable algo de traslación y discreta rotación. Para evitar un cúbito bardo hay que tener buenas radiografías AP, eso es muy importante, ver la manera de tener una buena radiografía. Clavillos, siempre se ha discutido, laterales, cruzados, el ingreso medial del clavillo siempre nos puede dar una lesión del nervio cubital hasta 5 a 6%, aunque se haga una mini incisión. ¿Y por qué fallan los clavillos? Sobre todo cuando están demasiado juntos en el sitio de la fractura. Ahorita vamos a ver una imagen y hay un reporte de que 3 clavillos no tienen falla en la reducción. Si uno tiene duda con 2 clavillos, meter un tercer clavillo. Diámetro de los clavillos también es muy controvertido, menor de 4 años, un diámetro de 0.45, mayor de 4 años, 0.62. ¿Qué hacemos para los casos en los que necesitamos meter un clavillo medial? Flexionar el codo, una flexión extrema nos aleja un poco el nervio cubital del punto de entrada, eso nos puede ayudar. Ahí están estas perlas de los clavillos. Hay que maximizar la separación de los clavillos en el sitio de la fractura, como ven en la imagen de abajo a la izquierda, espero lo puedan ver los que están atrás. Fijar las columnas lateral y medial, aunque no sea la cortical, pero sí el hueso esponjoso dentro de las columnas. Tomar suficiente hueso y no dudar en usar un tercer clavillo. Si hay duda, un tercer clavillo nos va a dar la seguridad. En cuanto a la técnica quirúrgica, evitar la tracción en extensión completa. Muchas veces, si tenemos lesión o un pinzamiento del braquial anterior, tracción suave de 1 minuto con una flexión de unos 15-20 grados es suficiente. Para la reducción, todos conocemos las maniobras y preflexión del codo. Podemos utilizar con el pulgar una fuerza en el olecrano para empujar el fragmento hacia anterior. Si la columna medial permanece posterior, el truco es darle pronación extrema. Y cuando uno tiene la posición de flexión, pronación
o la mejor posición en reducción, una recomendación, pueden tomarla o no, es usar esas vendas famosas Coban, que son de colorcitos, que son como elásticas, para fijar el codo en esa posición, y ya uno le puede dar las rotaciones necesarias para las imágenes y para ponerle los pines sin que haya desplazamiento. Cuando tenemos fracturas por flexión, el 5%, que son las difíciles, hay que extender para colocar los clavillos. Un truco que puede servir aquí es, en extensión, colocar los clavillos en el fragmento distal, y una vez que está reducido, acabarlos de pasar. Aquí es muy importante tener un intensificador de imágenes y mover el brazo, no mover el brazo del intensificador, no mover el brazo del paciente. Muchas gracias.